Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Paula Carelia Agüelo Pérez y el de mi compañera Aura Cristina Gómez Ortiz. Vamos a estar debatiendo nuestras preguntas sobre la tarea 2 de microbiología de suelos. Entonces, iniciamos con la primera pregunta, que es: ¿cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos limitantes de la función y crecimiento de los microorganismos del suelo? ¿Puedes leer tu respuesta, por favor, Aura? Cordial saludo, como lo mencionó mi compañera, mi nombre es Aura Cristina Gómez Ortiz. Con respecto a la pregunta, pues, ¿cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos limitantes para la función y crecimiento de los microorganismos en el suelo? Mi respuesta fue: para entender la dinámica de los microorganismos en el suelo es fundamental conocer los factores intrínsecos y extrínsecos que pueden limitar sus funciones y su crecimiento y su capacidad de adaptación a condiciones adversas. Hice esta partecita para enunciar como lo fundamental que es conocer estos factores para poder, de alguna manera, nosotros desde nuestros perfiles, poder aportar a su buen funcionamiento. Entonces, tenemos como primer factor Eh, intrínseco lo que es la actividad del agua. ¿Por qué es importante, pues, la actividad de agua? Es importante conocer cuál es la capacidad que hay de agua en el suelo. Y para los microorganismos es fundamental que esta actividad de agua no esté por debajo del 0,5. Por eso coloqué una disponibilidad de agua por debajo del 0,5 afecta el crecimiento de los microorganismos del suelo. También otro factor intrínseco es el pH. Un pH fuera de los rangos requeridos para cada tipo de microorganismos afectaría su crecimiento. Otro factor intrínseco está la composición química. El desarrollo de los microorganismos también depende de la composición química, ya que por este factor se puede ver afectada la disponibilidad de nutrientes y la capacidad de los microorganismos para acceder a ellos. Y por último, de estos factores tengo lo que es presencia de sustancias antimicrobianas naturales. Se encuentran en diversos fuentes como plantas animales, las cuales son potencial riesgo para el desarrollo de algunos microorganismos. Esto es lo que yo tengo como aporte en los factores intrínsecos. ¿Cuáles son los factores que usted considera que pueden afectar, compañera, en los factores intrínsecos? Mi respuesta fue: los intrínsecos, el agua, la acidez, que vendría siendo el pH, potencial, el óxido de reducción, EH, composición química del alimento, o sea, los nutrientes y otros. Y en los factores extrínsecos, lo más importante serían la humedad del medio y la temperatura. Entonces, ¿te parece bien si eso lo añadimos? Sería como que lo más importante, acá abajito. Luego cuando compilemos la información. Sí, sí, podríamos agregarlo porque incluso yo en factores intrínsecos tengo temperatura, la humedad y un factor más que podríamos agregar es la atmósfera, que también es otro componente importante que se debe tener en cuenta para los microorganismos. Sí, me parece bien, compañera. Ya con, Vamos a la segunda ya pregunta. con eso podremos avanzar a la siguiente pregunta. Sí, si te parece bien, la puedes leer y tu respuesta y yo te doy la mía cuando termines. Listo. La segunda pregunta es ¿y a qué se debe la diversidad y distribución de los microorganismos en el suelo? Según lo que yo le entendí en los diferentes videos, para mí la respuesta que coloqué es: cada ecosistema tiene sus propias condiciones ambientales. Es por esto
que la distribución de los microorganismos es limitada. Sin embargo, en el suelo podemos encontrar microorganismos en cada horizonte de un perfil. Por ende, de la profundidad, depende de la profundidad del horizonte, los tipos de organismos que se encuentre. Dicho de otra manera, en el horizonte A, que es en el primer horizonte, que es en la capa donde se enraizan las especies herbáceas y es rica en materia orgánica, se encuentra una gran cantidad de microorganismos, pero no de todos los grupos. Algunos tipos se desarrollan mejor en otros horizontes más profundos, porque en cada capa del suelo tiene unas condiciones diferentes y cada grupo de microorganismos tiene un metabolismo y una capacidad para usar los sustratos diferentes, de diferente manera. Entonces, lo que yo voy a intentar abarcar es que a medida que se va profundizando en el suelo, podemos encontrar variedades de microorganismos. Por eso, pues, no podemos hablar que en un horizonte encontramos un solo tipo de organismo, sino que varios, y estos se pueden encontrar en otros, como también no se los puede encontrar. Me parece excelente tu respuesta, compañera. Entonces, a leer la mía, a ver si le podemos agregar algo o lo dejamos así con la tuya, como te parezca bien. Lo puedes Bueno, leer y de pronto le podemos añadir. sí, compañera, ya te leo. Eh, Mi respuesta fue, la distribución de los microorganismos en el suelo puede variar dependiendo de los factores, o sea, la disponibilidad de nutrientes, la humedad, temperatura y la presencia de otros organismos. En lo general, los microorganismos se encuentran distribuidos de manera heterogénea en el suelo y forman colonias. La dominancia de microorganismos en el suelo también pueden variar, es decir, algunos pueden ser dominantes en ciertas condiciones y otros pueden ser más abundantes. La dominancia puede estar afectada por las competencias, recursos y la interacción con otros organismos y sus condiciones ambientales. Creería que esa respuesta complementa lo que yo acabé de mencionar, porque yo en la última parte mencioné que estos organismos se adaptan tienen diferentes adaptaciones, pero no especifiqué que como tú lo especificaste, entonces podemos colocarlo después de mi pregunta para complementar lo que yo anteriormente mencioné en mi respuesta. Me parece perfecto, compañerita. Entonces voy a leer la siguiente pregunta y mi respuesta. ¿Cuál es la función ecológica de las bacterias del suelo y los beneficios para la planta? Bueno, yo respondí, las bacterias del suelo desempeñan varias funciones ecológicas importantes y proporcionan numerosos beneficios para las plantas. Estas incrementan gran variedad de nutrientes a las plantas, así como minerales y fitohormonas, las que promueven el crecimiento vegetal. Ahora puedes leer tú. Sí, voy a leer mi pregunta y la vamos complementando y vamos viendo qué puntos de vista tenemos aquí. En esta pregunta, mi respuesta fue, este grupo tiene una función ecológica muy importante y aporta considerablemente al desarrollo de las plantas, ya que encontramos algunas bacterias que son fijadoras de nitrógeno, otras favorecen el control biológico, otras y sobre diferentes patógenos que se encuentran en el suelo. Algunas también pueden aliviar el estrés abiótico de las plantas, regular el pH, la temperatura, la salinidad y mejorar la respuesta de las defensas de las plantas. Diría que tanto lo que tú mencionas como lo que yo menciono, hay ciertas semejanzas, pero podríamos complementar las dos ideas, porque hay cositas que yo no menciono y hay cositas que tú también estás mencionando en tu respuesta. Me parece bien, compañera, porque ahí sí hay cositas que tú mencionas también y que yo no tengo en mi respuesta, entonces se complementaría bastante la pregunta, así como hemos hablado durante todo el trabajo, para que tenga mucha más información nuestro documento. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta dice, explique qué son las poblaciones microbianas y qué es una comunidad microbiana. Bueno,
Una población es el conjunto de organismos que comparten características genéticas similares y pueden interactuar entre sí en un mismo entorno o hábitat, compartiendo recursos. Y una comunidad microbiana es un grupo más complejo, ya que agrupa a poblaciones de varias especies, las cuales tienen una interacción activa entre sí, desarrollando múltiples actividades funcionales al interior de la comunidad en un mismo hábitat. Está bien tu respuesta, compañera. Yo puse que las poblaciones metodológicamente relacionadas se denominan gremios y el conjunto de estas agrupaciones interaccionan formando comunidades microbianas, es decir, el crecimiento celular forma poblaciones. Las poblaciones metabólicamente relacionadas se denominan gremios y el conjunto de estas agrupaciones interaccionan formando comunidades microbianas. Me parece bien, sí, esa respuesta, la tuya, podría ser como, digamos, comenzar con tu respuesta y yo intentar complementar con la mía, porque lo que tú estás mencionando sobre cómo también se denominan las poblaciones de microorganismos, no lo menciono en mi respuesta, entonces lo podemos complementar con lo tuyo para que así nos quede como más retroalimentada esta respuesta. Sí, compañerita, me parece bien. Procedamos a leer la última pregunta para no pasarnos del tiempo de la grabación. ¿En qué consiste el efecto rizosférico en la interacción planta-microorganismo? Mi respuesta fue: el efecto rizosférico se refiere a la influencia que tienen los microorganismos presentes en la rizosfera. Esa interacción planta-microorganismos es beneficiosa para ambas partes. Este efecto beneficia a las plantas respecto a su crecimiento y su salud. ¿Cuál fue tu respuesta, compañera, a esta pregunta? Mi respuesta fue la siguiente. En el suelo, la mayoría de concentración de microorganismos se encuentra en el perfil más cerca de las raíces de la planta, la rizosfera, haciendo pues aclaración dónde está ubicada, ¿no? Donde se presenta una interacción entre los microorganismos y la planta, algo que tú ya también mencionaste, favoreciéndose mutuamente. Es una especie de asociatividad en la cual los microorganismos buscan culminar su ciclo de vida en condiciones óptimas gracias a las plantas y a cambio les facilitan la circulación de nutrientes, agua y sustancias estimulantes de crecimiento vegetal, como también fijan nitrógeno atmosférico, mejoran la resistencia a condiciones de estrés hídrico y suelos salinos, aumenta la resistencia de ataques de otros organismos patógenos, entre otros. Yo intenté como argumentar un poquito más la respuesta, creo que las respuestas son como un poco parecidas, pero intenté aumentar explicando y dando un poquito más claridad, dando algunos como tipos de ejemplos, en este caso sobre la importancia que tiene este efecto. Sí, compañera, me parece que deberíamos dejar tu respuesta. ¿Te parece bien? Listo, perfecto. Entonces ahí lo haría. Podríamos aumentar algunas cosas que tú ya mencionaste al comienzo de la respuesta. La podríamos intercalar. Ya la iríamos como reforzando un poquito más para que nos quede mejor el trabajo. Sí, me parece bien, Básicamente aquí compañera. encontramos, Entonces, así concluimos con nuestra reunión sobre el debate. ¿Te sí, parece bien? ¿Qué rol deseas cumplir, llevar a yo cabo? voy a cumplir el rol de copilador para poder tener el trabajo a tiempo, entonces yo te lo enviaría hoy para que tú te encargues de enviarlo, De la sería entrega. para que tú tomes el rol. De la entrega. Bueno, compañera, muchas gracias. Bueno, así concluimos con nuestra reunión. Gracias por su atención. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias.